Señor, dale gracias a Dios por esta noche de victoria que Dios nos concede. Si los hermanos que están atrás quieren pasar acá adelante, así estamos más juntos. Por ahí los hermanos porteros quieren venir, hermanos, así estamos más juntos para compartir la palabra del Señor. Estamos mirando el ministerio dentro de la iglesia, ¿no? Es un tema que venimos mirando, hermano, estos días. No podemos dejar por la poca concurrencia, por la inclemencia del tiempo. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. El capítulo 4 de Efesios y el versículo 11 vamos a estar mirando, hermanos, para que usted tenga. Vamos a seguir con este estudio. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Capítulo 4, verso 11 de la carta a los Efesios. Dice la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos al conocimiento, a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tomen su asiento, hermanos. Nosotros estamos mirando, hermano, que el ministerio está, la formación del ministerio está para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Son como médicos en distintas especialidades que van, hermanos, sanando el cuerpo de Cristo y preparando a que el cuerpo del Señor llegue a una perfección. Tiene que llegar a una perfección para ir al cielo. Seremos perfectos totalmente cuando dejemos este cuerpo corruptible y ya nos vistamos de incorrupción. Ahí seremos totalmente perfectos. Porque mientras estamos en este cuerpo, la naturaleza pecaminosa está en nosotros y luchamos contra eso. Por eso viene la enseñanza de la palabra, hermano, para despojarnos. El ministerio está justamente para eso, para enseñar la palabra. Y el que enseña, hermano, el que enseña, por eso es importante quien esté en el ministerio preocuparse en la lectura, en la oración, para que cuando él tenga que exponer la palabra, exponga con claridad, que no quede alguna confusión. Porque por ahí se habla mucho y se dice poco, ¿me entiendes? Se habla mucho, pero no se entiende nada. Y en una iglesia con conocimiento, hermano, no es problema porque se da cuenta. Pero en una iglesia donde hay muchos nuevos o hermanos sin conocimiento, ellos absorben lo que usted está enseñando, ¿no? Y acá para que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, por eso Dios constituyó los 5 grandes ministerios para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para que ya los que lo escuchen no sean niños. ¿Por qué el niño, hermano? Porque los niños son engañados con cualquier cosa, ¿no? Usted le va a decir a un niño de 3 años, anda con 1,000 pesos, comprate un auto, y él va a ir a comprar porque no tiene conocimiento. Bueno, así, hermano, es cuando nosotros no tenemos conocimiento. Y el obrero tiene que preocuparse y no querer imitar a otro. Ese es otro problema, hermano. Porque a cada uno Dios le dio. Usted va a ver que entre estos 5 ministerios ninguno son iguales. Pero todos tienen que funcionar dentro de la iglesia para que la iglesia funcione. Tienen que estar dentro de la iglesia. Tienen que haber evangelistas, tienen que haber pastores, tienen que haber profetas,
tiene que haber maestro para que la iglesia funcione. Y un apóstol ya es un ministerio muy elevado, que es alguien enviado, que va fundando iglesia, levantando obreros, estableciendo obra. Ese es un apóstol, ¿no? Hermanos, y instruir, la instrucción tiene que tener conocimiento, porque una mala enseñanza no solamente se puede perder él, sino también puedes perder a otro. Hermanos, vamos a ir mirando en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, para aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, y también lo que creo que estamos transmitiendo también por la 100.3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Procura, hermanos, aquel que va camino obrero, el que ya obrero, tiene que procurar con diligencia. ¿Qué es la diligencia? Apresurarse. Tener, hermano, un empuje. ¿Para qué? Para, hermano, presentarse como un obrero aprobado. ¿Por quién? ¿Por la iglesia? No, primeramente por Dios. Y luego también por la iglesia, hermano. Que no tenga nada de qué avergonzarse. Que use bien. Ahí volvemos a lo que estamos hablando, hermano. Si se usa bien la palabra, usted va a ver dos cosas en medio de cuando se expone la palabra. Cuando en el púlpito se cuenta un testimonio que es mentira, inmediatamente el espíritu se corta. Dios da testimonio que eso es mentira. Es lo mismo cuando se está enseñando la palabra y no se está enseñando correctamente, el Espíritu de Dios no se manifiesta. Porque Él se va a manifestar en la verdad. Que use bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos que usar bien. No podemos añadir ni no podemos quitar. ¿No? Hermanos, presentarse como alguien que no tiene a qué avergonzarse. Si alguien me hace una pregunta como obrero, no me puede dejar callado y yo no tener una respuesta por la palabra. ¿No? O si alguien me enfrente y me dice: pastor, usted está enseñando eso, pero está viviendo otra cosa, y te avergüenza. Hermanos, que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Entonces el apóstol le encargaba a este joven pastor, que era Timoteo, hermano, que use bien, que no tenga de qué avergonzarse, porque en aquel momento, como ahora, había muchos contumaces que, hermano, enseñaban por ganancia, otros se movían por envidia. Lo que el apóstol, cuando describe, le dice a los corintios: algunos predican el evangelio por envidia, otros por ganancia, pero hay alguien que predica a Cristo. Entonces, hermano, en medio de todo esto, nosotros primeramente, hermano, para ejercer un ministerio tenemos que tener un llamado. Tenemos que tener un llamado de parte de Dios. Y de ahí, a partir de ese llamado, tenemos que ser llenos del Espíritu. Otro requisito más. Y a partir de ese lleno del Espíritu tenemos que tener, hermanos, una estabilidad. Mantener esas cosas. Tenemos que mantener. Porque, hermanos, si no mantenemos, ¿no? Hermanos, vamos a ir en decadencia y tarde o temprano, hermano, ¿cuántas veces hemos escuchado a hombres que pusieron la palabra y después todo lo contrario de lo que ellos pusieron empiezan a enseñar? Porque no mantuvieron un equilibrio. El obrero tiene que tener una estabilidad emocional, pero para eso tiene que estar lleno del Espíritu. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, hermano, escribiendo a los filipenses. Si usted mira conmigo la carta a los filipenses, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en el capítulo 4,
Y el versículo 12 dice así. Podíamos leer, hermanos, del 11. Le agradece primeramente por una ofrenda que le mandaron los hermanos. Filipenses 4, 10, pues vamos a leer, hermano. 4, 10, dice así. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Un hombre con estabilidad. Viene una lucha y no viene mal culto por la lucha que tiene. No tiene estabilidad. Hoy va a estar exhortando y enseñando y mañana no tiene ganas ni de orar. Tiene que tener estabilidad. Y para tener estabilidad, hermano, usted tiene que orar para mantener eso. Tiene que tener un equilibrio espiritual. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Siempre estoy contento, siempre estoy gozoso. Viene la lucha, estoy contento. Vienen los problemas, estoy gozoso. ¿Por qué? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sea bendito el nombre del Señor. Y una de las cualidades que tiene que tener un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, hermano, es esto. Tener, hermano, no se tiene que ver en el púlpito la situación que él está viviendo. Los hermanos no se tienen que dar cuenta de la situación que él está viviendo, ¿no? Estar con lucha hasta la cabeza, pero él contento y alegre. ¿Por qué? Porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Fíjese que él sigue diciendo, en el verso 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como es para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Hermanos, si usted va camino obrero y no tiene estas cualidades, tiene que ser un hombre forzado. Esta lluvia no puede detenerle de venir a la iglesia si usted va camino obrero. Porque mañana va a querer enseñar y la iglesia le va a decir, quédese tranquilo que alguien se va a levantar y le va a decir, hermano, ¿qué os habla vos si ahora llueve y no venía al culto? Si fuera así. Entonces uno tiene que aprender, hermano, desde ahora, ser ejemplo. ¿Para qué? Para que mañana cuando enseñamos, nuestra enseñanza tenga peso. Tenga peso, ¿no? Procura de presentarte como un obrero aprobado que no tenga de nada de qué avergonzarse. Hermanos, porque dentro de la iglesia existe el vaso de honra y el vaso de deshonra. Hay algunos que están para perfeccionar, pero están ahí, ¿no? Dios no lo saca, no. El trigo, la cizaña tiene que crecer con el trigo. ¿Cuándo van a salir? El día del arrebatamiento. Él va a cargar el trigo en su granero y a la paja lo va a tirar al fuego. Entonces, el obrero tiene que lidiar con todo. Ayer me llamaba el pastor Rubén Maza y me decía, pastor, yo estoy aprendiendo a sentir el peso, estoy aprendiendo a sentir el dolor de un pastor, de llorar, de tener paciencia. Y a mí me conmovía, hermano, cuando el hermano expresaba estas cosas, porque eso tiene que estar en el obrero.
No es descartar nomás las almas, no, él tiene que tener paciencia, luchar, hermanos. Pero volviendo a nuestro tema, hermano, para todo esto nosotros tenemos que tener un llamado y tomar un llamado, estar lleno del Espíritu. Segundo, tomar una decisión firme. Tercero, tomar una decisión. Yo tengo que preocuparme para el llamado que tengo y tengo que hipotecar mi vida y la de mi familia por el llamado que tengo. Y esto no es fácil, hermano. Esto no es fácil. Para ser un obrero aprobado. Lucas capítulo 5, versículo 27. Lucas capítulo 5, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 27. Gloria a Dios. Lucas 5, 27. Después de estas cosas, salió y vio un publicano llamado Levi, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Hizo una invitación: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Dios no le va a exigir, hermanos, a que usted desempeñe el ministerio que es llamado, solamente le invita. De mí, de usted depende, hermanos, que nosotros tomemos una decisión, porque ya vamos a mirar otros textos, que tomemos una decisión al llamado que tenemos. Y no esté esperando 10, 12 años, hermano, diciendo que Dios me va a preparar, no. La decisión, dejando todo, le siguió. Y hay cosas que tenemos que hipotecar nosotros. Primeramente nuestra vida. Nuestra vida dejó de existir para nosotros el día que asumimos el ministerio. Y eso es bravo, hermano. ¿No? Dejó de existir el día que asumimos a un ministerio. Seguía, este hombre cobraba los tributos públicos para el Imperio Romano y llevaba una buena rentabilidad, pero sintió llamado cuando Jesús pasó: sígueme. Probablemente perdió mucho dinero, pero era más grande el llamado que había en él. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Era más grande el llamado que había en él que todo lo que podía juntar cobrando los tributos públicos, ¿no? Entonces, dejando todo, le siguió. Gloria al nombre de Jesús. Marcos capítulo 3, verso 13. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él, y para enviarlo a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos, enfermedades, y para echar fuera demonios. Hay algo, hermano, que usted tiene que saber: que aquel que él le llamó, él se hace responsable. Y para esto hay que estar lleno del Espíritu. Él le da autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero nota el detalle que dice: él llamó a quien él quiso. Yo no puedo ponerme como pastor o como evangelista, ¿no? Hermano, si él no me llama, él llamó a quien él quiso y le dio autoridad. Hermanos, cuando Dios nos llama,
cuando cumplimos y asumimos el llamado, porque aquellos 12, usted mira en otro pasaje que Pedro le pregunta y le dice, Señor, ¿y nosotros que dejamos nuestra barca, dejamos todo por seguirte a ti? ¿Qué ha de ser de nosotros? Y el Señor le dice, vas a recibir 100 veces más estando acá en la tierra y como premio la vida eterna. Quiere decir que esta gente se despojaron de todo lo que tenía, tuvieron que hipotecar su vida y la de su familia para seguir al Maestro. Qué tremendo, hermano. Pero ¿sabe qué? Es una honra que Dios le haya llamado. Es una honra de que Dios le haya llamado a usted. Él llamó a quien quiso, ¿no? Y le dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Por eso, hermano, el ministro tiene que tener esto, orar con fe. Pero para eso tiene que estar lleno del Espíritu. Tenemos que procurar, hermano, los que estamos en el ministerio, procurar estar lleno del Espíritu. Aquel que va camino al ministerio también tiene que procurar estar lleno del Espíritu. Porque la sanidad divina no es para el mundo específicamente, es para la iglesia. La iglesia es la que tiene su sanador, que es el Señor. Con esto, hermano, no le digo que es pecado que usted vaya al médico. No, no peca. Pero sí está desautorizando la autoridad que tiene Cristo para sanar sus enfermedades. Ahora, ¿cómo confirmamos, hermanos, que la palabra es verdad? El apóstol Santiago, en el capítulo 5, verso 13, es un texto muy conocido que lo hemos leído luego, después continuamos, hermano, quería remarcar más esto, cuando Jesús le da autoridad para que sanen enfermos, enfermedades y echen fuera los demonios. Capítulo 5, verso 13 de la carta del apóstol Santiago dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. ¿No? ¿A quién hay que llamar? A los ancianos. Acá tenemos un anciano. ¿Está alguno enfermo? Llama al anciano. Él le va a orar y va a agarrar aceite. En el nombre del Señor le va a ungir. Y la oración de fe. O sea que el que está orando tiene que tener fe. Y el que se está haciendo orar también tiene que tener fe. Los dos. Entonces, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué no dice sanará, sino salvará? Porque son dos maldiciones tremendas, hermano, que existen en la vida del hombre. Una de las maldiciones es el pecado. Y de la maldición del pecado, la sangre de Cristo nos libró de esa maldición. Pero por segunda maldición, a través del pecado vino la maldición de la enfermedad y de la muerte. Entonces, cuando nosotros oramos por fe, Dios nos libra de esa maldición, que son los espíritus de enfermedad que se meten en nuestro cuerpo a causa muchas veces de la desobediencia o del pecado, se meten en nuestro cuerpo, hermano, y cuando el anciano pone sus manos, le unge con aceite, está lleno del espíritu, el espíritu hace la obra, Dios respalda esa oración y la persona queda inmediatamente sano, es libre de esa maldición. La oración de fe salvará al enfermo y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. El apóstol dice más abajo que confesemos nuestro pecado unos a otros. Entonces, hermano, por eso el que tiene llamado no solamente tiene que estar preparado para enseñar, para predicar, sino que las señales le tienen que seguir. En esta campaña que cerramos, hermanos,
Allí en San Martín llegó un hombre con columna desviada, pero estando en la campaña, hermanos, estando mal, él dice que no se dio cuenta cuando Dios le sanó. Empezó a caminar libremente. La sanidad divina vino a él. Las señales nos tienen que acompañar. Si somos una iglesia pentecostal, gloria al nombre del Señor, y estamos llenos del Espíritu Santo, estamos bajo la cobertura apostólica, hermano, y tenemos que tener la oración de fe, sanará al enfermo. La oración de fe, hermanos. Entonces, alguien que ha llamado le tiene que acompañar estas señales. No tiene que estar dependiendo ni mandando al doctor a los hermanos, no. Tiene que ir a las casas, hermano Rivero, está mal, vamos a orar, hermano. Él tiene que llevar su aceite, ¿no? Orar a Dios por ese aceite, consagrar a Dios. La oración de fe, porque el aceite, hermano, no está para ungir silla ni para ungir auto, no. Acá la palabra no declara que la oración está para los enfermos. La oración de fe salvará al enfermo, ¿no? Ungiéndole con aceite, el Señor lo va a levantar. ¿Está enfermo? Alguno no es, hermano, la unción de aceite para que prospere, no es la unción de aceite para que le vaya bien, no. La oración, hermano, es la unción del aceite para los enfermos. Entonces, hermano, cuando tenemos este llamado, hermano, para este ministerio, estas señales nos tienen que seguir. Nos tienen que seguir. Y tenemos que reclamar a Dios esto. Lucas capítulo 9, versículo 57. Hermanos, vamos terminando. Lucas capítulo 9, verso 57. Estamos, gloria a Dios. Te busque, dice así. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y él le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Tiene el impulso de seguir. Oh, pastor, ¿cómo quiero servir a Dios? Pablo dice: el que anhela el obispado, buena obra desea. Estar en el ministerio, hermano, querer estar en el ministerio no está mal. Buena obra deseamos. Pero, ahí está el problema. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, serio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Ahí se le va la gana, dice. Ahora acá alguien le dice: te quiero seguir. Y el Señor le dice: sí, está bien, pero las zorras tienen su guarida y las aves tienen su nido. Yo no tengo, o sea que acá no te prometo nada. Acá es servirme. Gloria a Dios. Acá es servirme. Acá es servirme. Vos querés servirme, sabés que tenés que hipotecar tu vida. Aleluya. Hermanos, qué maravilloso esto, porque nosotros cuando estamos en esto tenemos que entender, hermano, que nuestro destino, nuestro objetivo, nuestra paga va a ser allá en el cielo. El apóstol Pedro dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria. Ahí va a terminar nuestro trabajo. Ahí va a terminar. Así que, ¿alguien le quiso seguir? Está bien. Vení conmigo, pero este es el requisito. Yo cuando usted va a pedir trabajo y te dice: bueno, sí, te vamos a tomar, pero este es el requisito. Este horario tiene que entrar, este es tu horario de salida. Así tiene que venir vestido. Esto tiene que hacer y usted tiene que hacer. Ahora, usted vino a pedir, quiso tener trabajo con el Señor en el ministerio. Dios le dice: bueno, está bien,
No, usted se tiró en el altar y le dijo, Señor, haz de mí lo que quiera. Bueno, vení, seguime. Seguime, que las zorras tienen su guarida y las aves del cielo su nido. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y ahí se puso feo. Bueno, te aviso más tarde, le dijo el que iba. ¿No? Verso 59. Capítulo 9, verso 59 le dijo. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren su muerto, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Me contaba el pastor Dorival Almeida que cuando su papá murió, él estaba, hermano, en Andorra, en África, misionando. Y le hicieron como una videollamada y él hizo el sepelio de allá. Dejé los muertos que entierran sus muertos. Y vos venís, seguime. Hipotecamos todo. ¿Quién está primero? El Señor. Está antes de tu padre, tu mamá, tu familia. Antes de todo está el Señor. El llamado que tenemos. Déjelo muerto, que entierra sus muertos y vos venís, seguime. Gloria a Dios. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Voy a esperar, Señor, porque justo tengo visita. ¿No? Vino mi pariente. Déjame, Señor, porque tengo el cumpleaños de mi tío, de mi mamá. Déjame que me despida de los que están en casa. ¿No? ¿Y qué le dice el Señor? Jesús le dijo, ninguno que pone sus manos en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone sus manos sobre el arado y mira atrás. Yo tomé la mancera del Evangelio, de ese ministerio, y hasta que no llegue a Cristo no puedo mirar atrás. Tengo que llegar primero allá. Oh, como aquel camello que cargó a Rebeca. El mayordomo le guió hasta que se encuentre con Isaac. Entonces, algunos hermanos, cuando nosotros tomamos esta decisión, no tenemos camino atrás, no tenemos renuncia, no tenemos vuelta atrás. Porque si miramos para atrás, no somos aptos para el ministerio. Gloria a Dios. Ninguno que poniendo la mano sobre el arado, mira atrás, no es apto. Se está poniendo cada vez más pesado el ministerio, ¿no? Esto es así, hermano. Esto es serio. Esto no hay vuelta. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10, verso 1. Seguimos en la mala lectura ahí. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien lo envió de 2 en 2 delante de él en todas ciudades y lugares donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y aquí yo envío como cordero en medio de lobos. Estamos en peligro continuamente. Dependemos de nuestro pastor. Aquel que está llamado, hermano, depende absolutamente de Dios. En lo espiritual, en lo económico, en lo familiar. Depende
depende absolutamente de Dios. Él está caminando en medio de brujos, de hechiceros, de agoreros, de demonios. Yo le envío como cordero en medio del lobo. ¿Quién le defiende al cordero? Solamente el pastor. El buen pastor es que cierra la boca del lobo para que no nos muerda. Si no, terminaría nuestro ministerio hace rato. Pero dependemos absolutamente de la defensa de nuestro pastor. Gloria a Dios. Ahora, mira, hermano, yo estaba meditando esta tarde y compartía para que la obra sea efectiva en un pastor. Él tiene que dedicarse el 100% a la obra. Fíjese lo que dice el capítulo 10, versículo 4. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie salude por el camino, porque el que es cuando, hermano, para un judío saludar era quedarse 3 días en una casa. No tenés que quedarte, era ir anunciando el evangelio. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, y sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No poseéis de casa en casa. El obrero es digno de su salario. Gente que cuestiona, hermano, siempre va a haber. Pero el trabajo pastoral o el trabajo ministerial es mucho más pesado que un trabajo secular. Porque usted está luchando con espíritu, ¿no? Entonces, él tenía que estar dedicado a esto. Fíjense, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:14. El apóstol Pablo está enseñando, 1 Corintios 9:14. Podríamos leer, hermanos, para que entendamos del verso 8, capítulo 9, verso 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues nosotros se escribió, por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Ahora yo tengo que empezar a arar para disfrutar. Te toca, Gustavo, ahora ir a arar en Palo Santo. Aunque ya encontraste ya la tierra preparada, pero te va a arar. ¿Por qué trabajamos? Con esperanza de cobrar. Entonces, el buey primero para recibir el fruto tiene que arar. Tiene que arar. Sembrar la palabra, trabajar. Pero nota el detalle que dice: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Qué estaba diciendo? Que no le prohíban al obrero que coma de lo que él sembró. El bozal se ponía para que el buey no coma el trigo. Pero ahora Pablo le dice: no pongan bozal al buey que trilla. ¿Por qué?
Dice, con esperanza, verso 10 dice, a lo dice enteramente por nosotros, pues nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Estoy enseñando, y para enseñar tengo que orar. Para enseñar tengo que dedicarme. Tengo que tener tiempo para estar con Dios, para alimentar. Tengo que sacar tiempo para estar de rodillas pidiendo a Dios alimento, escudriñando. Estoy sembrando en vosotros lo espiritual para cosechar de vosotros lo material. No es que está haciendo un trueque, Pablo le está haciendo ver, hermanos, que quien trabaja en la obra, pero fíjese lo que sigue diciendo, ¿no? Si otros, dice el verso 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Vio? Porque aparece cada uno y le damos lo que no tenemos. Y le levantamos ofrenda gigante, pero nunca nos acordamos de quien lo está enseñando, de quien lo está percibiendo. Si otros tienen este derecho, hermanos, ¿por qué no nosotros? Decía el apóstol. ¿Por qué no nosotros? ¿No? Pero no hemos usado este derecho, sino que hemos soportado todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea que hay veces, hermanos, tenemos que callarnos, no porque no tenemos derecho, pero estamos enseñando a la iglesia esta noche, lo que nos están mirando, estamos enseñando para que la iglesia sea consciente de esto. Cuando usted se instala en algún lugar, no tenga vergüenza para enseñar esto. ¿Por qué, hermano? Porque usted le está trayendo bendición a aquel que le está enseñando. La bendición es para ellos, ¿no? Y dice más, el verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y al que sirve en el altar, del altar participan. Los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Los sacerdotes tenían que estar dedicados, hermano. ¿Pero dónde comían? De los diezmos y las primicias que traía el pueblo, ellos comían. Hermanos, porque exigimos muchos a los obreros, pero nosotros muchas veces no miramos que ellos tienen que tener un tiempo para estar en la presencia de Dios. Hay veces cansado del rigor del sol todo el día. Hermano, ¿cómo va a venir a exponer con claridad un hombre que ya está cansado? Tiene más ganas de dormir, de otra cosa. Así también, dice el verso 14, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. A los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Este derecho tiene que tener un ministro. Tiene que tener un ministro, hermano. Este derecho. Yo cuando he escudriñado esto, hermano, creo que nunca lo enseñé en este lugar, pero a medida que Dios me va despertando, voy enseñando, para que seamos conscientes, hermano. ¿Por qué no tiene éxito muchas veces la iglesia? ¿Por qué no tiene fruto de muchas almas? Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. El capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No es justo. No es justo que yo deje de meditar para venir a colocar un ladrillo. No quiero decir, hermano, que no lo voy a hacer, pero no es eso. No es lo bíblico. No es lo que Dios ordenó. No es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a la mesa. ¿Por qué tenemos que los pastores y ancianos llevando un poco de mercadería a una viuda? No, para eso están los diáconos y las diaconisas, para hacer ese trabajo, ¿no? Dice verso 3: buscad pues, hermano, entre vosotros 6 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Pero mi tema esta noche dice el verso 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se dio cuenta? Ellos no podían, hermano, ocuparse de otra cosa porque la multitud crecía. ¿Por qué crecía? Porque estaban evocados en la oración y en la palabra. Y cuando hay oración y hay palabra, el Espíritu Santo se encarga de tocar las vidas y la obra crece. Va a crecer, hermano, va a crecer. Pero para esto tenemos que tener una dedicación. Yo quiero que usted ore por mí, hermano, porque a mí el mensaje del hermano Emilio creo que fue el día jueves, me trabajó mucho. Yo le pedí una confirmación a Dios, porque Dios me viene hablando sobre este tema, de dedicar enteramente en la oración y en la palabra. Y va a ser efectivo. Estoy seguro, hermano, que va a ser efectivo, porque Dios no va a salir de su palabra. Nosotros vamos a dedicarnos. Quien está frente a una obra, hermano, y está iniciando, muchas veces va a tener que trabajar en las dos cosas, pero está sembrando, tarando. Cuando ya la iglesia creció, para que siga creciendo más, él tiene que dedicarse a esto enteramente. Hermanos, está arando con esperanza de cosechar. Primero, los comienzos son sufrimiento, hermano. Los comienzos tenemos que llorar. Los comienzos a lo mejor andamos a la medida, pero cuando Dios empieza a bendecir, después disfrutamos. El buey empieza a disfrutar de la trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. Hermanos, voy a terminar con esto porque enseñé una hora sin darme cuenta. Voy a terminar con esto. La gente siempre van a cuestionar. Si usted trabaja, ¿por qué trabaja? En vez de dedicarse a la obra, está trabajando. No trabaja y van a cuestionar por qué no trabaja. Y se dedica a la obra. ¿No? Ven que está bendecido, van a cuestionar porque está bendecido. Ahora, nadie va a cuestionar cuando usted comenzó y no tenía nada. ¿Quién cuestiona eso? ¿Quién cuestiona aquel día que usted tuvo que orar para dar de comer a sus hijos? ¿Quién se preocupó? Nadie. ¿No? Ahora controlan los diezmos, controlan las ofrendas, y por qué tanto, y por qué aquello, y por qué esto, ¿por qué? ¿Y por qué no controló cuando usted estaba empezando? Cuando no había nada, y estaba orando, llorando en la noche, cansado. Muchas veces, gloria a Dios, nadie cuestionaba. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta noche, hermano, Dios preparó nosotros. Persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. ¿Qué efectividad va a tener esto? ¿Qué efectividad, hermano, va a tener esto? Esta palabra va a venir saturada por el Espíritu. Un hombre descansado, sin fatiga, ¿no? Con el hermano todo el día con esa máquina de cortar pasto y a la noche le toca predicar. Y aunque, hermano, usted me diga, el hombre de Dios tiene que ser forzado, sí, pero estamos en un cuerpo natural y nos cansamos. No es lo mismo que usted esté en oración mediodía y a la tarde descanse, medite. El Espíritu Santo le da el mensaje y a la noche venga y predique. Va a ser totalmente otra cosa. Va a ser totalmente otra cosa. Que todos los días usted se va a poder levantar a la madrugada sin problema. Pero trabajó todo el día. Terminó cansado. Se acuesta, le cuesta levantarse en la madrugada. Le va a costar. Estamos en un cuerpo natural. Nos cansamos. Por algo Dios ordenó estas cosas, hermano. Por algo Dios ordenó estas cosas. No pondrá bozal al buey que trilla. Vamos a orar, hermanos. Es largo nuestro estudio. Vamos a orar para que Dios levante. Rogad al Señor de la mies que envíe obrero. Que la iglesia sea consciente de estas cosas. Sea consciente, hermanos, de que somos llamados para estas cosas. Gloria al nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Riba la bagasenda leme. Oh, riba gada bagasta leme. Te adoramos, Señor. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Levanta obreros, Señor. Prepara obreros fieles. Prepara hombres y mujeres fieles. Que tu Espíritu Divino, Señor, sea tu gracia. Oh, Dios mío, estamos mirando el funcionamiento que tiene el ministerio. Señor, ayúdame. Ayuda a mis hermanos a tomar una decisión firme. Sabemos que tú no vas a fallar, Señor. Glorioso Salvador, gracias por esta noche de victoria, Dios mío. Gracias, Jesús. Amén.